Ser Podcast. He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know, I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you. And then you make this noise and it's so apparent it's all ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este miércoles 7 de diciembre con Jon Sistiaga aquí a mi lado. Jon, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Viste el partido ayer o qué? Vi el partido ayer, sí. Sí, ¿y qué? Bueno, no vamos a hacer el análisis, el análisis deportivo. No, bueno, sí, que plof, ¿no? Sí. Sí, tampoco vamos a entrar en si Luis Enrique sí o Luis Enrique no, pero te confieso que yo no pude evitar el fijarme en estos mensajes racistas tan patéticos hacia los marroquíes que celebraban su historia aquí en España. Sí, a ver, yo también te confieso que creo que he elegido bien a la gente a la que sigo, de manera que no me entero de todos estos trending topics de leña al moro y persecución a no sé quién, porque no sigo esas cuentas, me entero después por las reacciones que suelo haber, ¿no? Yo creo que una cosa es el mundo Twitter, el mundo de las redes sociales, que está poblado de machos alfa, ¿no? De lo que unos llaman, ¿no?, la manosfera y otros el macho verso, ¿no? Pero luego las reacciones que se han visto en las ciudades españolas han sido modélicas. Pues un montón de ciudadanos españoles de origen marroquí saliendo a defender una de sus dos almas o alegrarse porque una de sus dos identidades con las que conviven más o menos perfectamente pues había ganado a la otra, y eso no les producía ningún tipo de desgarro emocional, ¿no? Ni les generaba ningún insulto hacia la otra identidad más española, ¿no? Entonces creo que bueno, vivimos en ese mundo que a veces las redes nos hacen pensar que está media España ardiendo porque ahora lo que les falta es asaltar Melilla y asaltar Ceuta, es lo siguiente que van a hacer, y esto es mucho más tranquilo, ¿no? Hicieron un partidazo en el sentido de que supieron contener a los españoles, hicieron una defensa troyana, diría yo. No querías hablar del partido, pero te lo voy a decir, hicieron una defensa troyana y nosotros no encontramos ningún Aquiles, ningún Patroclo que entrara, ni siquiera logramos meterles un caballo de Troya dentro, ¿no? Así que desde ese punto de vista me dejaría de testosterona y bueno, pues hicieron el partido que querían, ¿no? Además, la alegría también de ver a Hakimi, el jugador del PSG, que es de Getafe. Creo español. Sí, debutó por primera vez en Primera División en el Real Madrid de Zidane, ¿no? Entonces yo me pregunto si la gente, o por esa gente que no se puede alegrar por la celebración de otros, más allá de sentir rabia porque eliminen a tu equipo, oye, pero no son sentimientos incompatibles, ¿no? Todos estos que se quejan probablemente no sabían que Hakimi es español. Sí. Que tiene un DNI español, que nace en Getafe, ni lo saben probablemente, ¿no? Y por tanto hablan, pues eso, desde esa testosterona xenófoba y racial que les hace no ver que si España jugara contra Suiza y ganara a Suiza, probablemente miles de españoles residentes en Suiza o hijos de inmigrantes
podrían también salir a alegrarse, absolutamente, ¿no? Y también les molestaría si los suizos hablaran o lanzaran por Twitter o por redes sociales mensajes racistas en contra de los españoles. Exacto, entonces, bueno, me parece eso, que es una polémica que como siempre crece en las tinieblas de la globosfera, ¿no? En esos recónditos lugares donde ves personas solitarias con un móvil o con un ordenador en su habitación metidos, con pocos amigos, enfangan la vida de los demás en vez de, bueno, pues oye, pues nos hemos ido porque hemos hecho un mal partido, porque los otros han defendido muy bien, vaya pedazo de jugadores tienen ellos y los que tenemos nosotros no tenían el día, no han sabido encontrar el momento, ¿no? En fin, ellos se lo pierden. Vamos a hacer números. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Santiago, buenas tardes. Marta, ¿qué tal? John, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Santiago? Empezamos así de lleno por el nuevo boom de los pisos turísticos, porque Santiago, cada X surge el debate de la necesidad de regular este tipo de viviendas para, pues no sé, evitar la gentrificación o para mantener el alma de los barrios, ¿no? Con los vecinos y tal. Pero lejos de esto, el alquiler por noches o por semana resulta que ha crecido después de la pandemia. Sí, claro, evidentemente con el confinamiento, la pandemia, la reducción de movilidad, numerosos pisos apartamentos que ya eran lugares turísticos deshicieron el camino y ahora han vuelto. A ver, esto Marta, es muy simple de entender. ¿Cuáles son los dos países de Europa que tienen una mejor situación en cuanto a vivienda? Austria y Países Bajos. ¿Por qué? Porque desde hace décadas están trabajando, están cultivando una muy buena política de vivienda pública. De alquiler, evidentemente. Entonces, en España esto no ha sido así. En España ha sido justamente todo lo contrario. Se ha cultivado, se ha fomentado lo que yo denomino el mal de piedra, ser propietario, acceder a través de crédito. Las viviendas, muchas de ellas que se compraban, se han dedicado a inversión, y cuando ha empezado Airbnb o cualquier otra plataforma a ir por el lado de el alquiler por días o por semanas, pues claro, evidentemente aquí se ha generado una situación muy, muy complicada. Por un lado, la oferta es cada vez menor, la demanda crece, una doble demanda crece, por un lado la demanda para vivienda turística y la otra para vivienda, ¿no? Entonces, claro, evidentemente el resultado en un mercado libre que se mueve por la oferta y la demanda, en ausencia, insisto, de una política de vivienda pública, ¿cuáles? Precios para arriba, es que no hay más. Claro, pero Santiago, sobre todo hablando del tema de los pisos turísticos y este boom otra vez, ¿no hay forma de regularlo? O sea, llámame ingenuo, pero al igual que tenemos, no sé, una SGAE, no digo que la SGAE sea la panacea y lo que mejor funciona en el mundo, pero joder, te mandan, abres un local, un garito, una taberna, lo que sea, el ejemplo y te que mandan, está poniendo Santiago de Países Bajos, claro, y de Austria, si vemos que funciona, inspector, ¿no? Claro. Enseguida para saber, oye, inspector, estáis tal, bueno, pues habéis puesto tanto en Spotify o tanto en no sé qué, tendríais que pagar tanto, ¿no? Es decir, esto no se puede hacer con todos estos pisos que se estaban realquilando, no sé, midiendo el consumo de electricidad, no lo sé, de alguna manera. Bueno, aquí se tiene que dividir entre lo que son viviendas legales y las que son ilegales. Las que son legales tienen una chapa o un signo en la fachada donde lo indica, etcétera, etcétera. Esas, en su día el ayuntamiento, porque esto depende de los ayuntamientos y de las comunidades, decidió dar tantas licencias y eso es legal. O sea, podemos estar de acuerdo o no, si hay muchas o pocas legales, me refiero, pero luego están las que tú comentas, John, las ilegales, las que se hacen por debajo de la mesa, que ahí las plataformas intervienen de una forma más reducida. Lo que pasa es que aquí hay un problema muy importante, que en un principio, no sé si recordáis, se fomentó la idea de que era buena la vivienda turística porque generaba una renta complementaria
al propietario o una renta complementaria al tenedor de esa vivienda. Entonces, claro, aquí se juega dinero de por medio que puede ir al particular. Es decir, si una persona tiene ya, vamos al límite, alquiler ilegal, en forma pirata, etcétera, etcétera. Si una persona tiene una vivienda vacía o tiene una habitación que alquila por toda la vivienda, o alquila la habitación o un par de habitaciones de forma totalmente ilegal, en negro completamente, esta persona está disponiendo de una renta que de otra forma sería menor o no existiría. Entonces, claro, regular esto significa que evidentemente va a haber unos ingresos fiscales o va a haber una limitación en el número de este tipo de viviendas, pero también va a haber una renta que no va a existir. No sé si me explico. Sí, claro, claro. Entonces, claro, esto es como, de alguna forma, es quitar el ponche a mitad de la fiesta. Ya. Es quitar el ponche a mitad. Entonces, esto es muy complicado. Es muy, muy complicado. Pero es que uno de los efectos que tiene esto de la falta de regulación, del auge, incluso legales, de los pisos turísticos, sumado al incremento del precio de los alquileres, es que no hay suficiente oferta de pisos de alquiler y lo que estamos viendo es que cada vez hay más demanda, por ejemplo, de pisos compartidos. Hoy tenemos un dato que publica un portal inmobiliario que dice que el 21% de las habitaciones de piso compartido que ellos alquilan, las alquilan en menos de 24 horas. Claro. Bueno, claro, es que es así de simple. Es decir, al principio lo has dicho, Marta, o sea, si la oferta es inferior a la demanda, la oferta total inferior a la demanda total. Aquí ya no distingo si es turístico o no es turístico. Entonces, claro, la única salida, la única vía es el aumento de precios. Recordad que en un programa anterior ya comentamos que en Ibiza se habían llegado a alquilar balcones para poder dormir a trabajadores que están en temporada turística en la isla. Entonces, claro, esto tiene un impacto. Pero claro, siempre cuando hablamos del precio de los alquileres, siempre pensamos en el joven o la joven que no se puede emancipar, parejas jóvenes, lo cual es real, evidentemente. Pero luego hay otra vertiente, que son los trabajadores itinerantes que se desplazan en busca de trabajo estacional. Entonces, claro, esto frena enormemente a la capacidad de contratación de las empresas para esos trabajadores. Sí, pero y no solo hablando... Claro, es una situación realmente muy complicada, pero es que yo insisto, Santiago, el estacional que no solo pensemos en un temporero o alguien que vaya a recoger, no sé, fruta en un momento dado, aceite, y ni siquiera los que se van... Siguiendo el ejemplo de Ibiza, a hacer la temporada. Madrid está lleno de trabajadores estacionales que vienen a hacer determinados trabajos o determinados contratos, fijos, discontinuos, lo que quieras, o trabajar en un restaurante durante un tiempo, luego salta a otro restaurante, etcétera, y esta gente al final se acaba metiendo, bueno, por operatividad también busca algo cerca de sus trabajos, y al final ese algo o te vas al extrarradio o tiene que ser algo compartido, una habitación con otra gente, que al final compartes quizás las mismas carencias, sufrimientos, forma de vida, digamos, ¿no? Y por eso a veces se genera cierta complicidad en muchos de estos pisos, porque al final sales a la misma hora de trabajar, del mismo sitio, y sabes que estás intentando pasar tus 3 meses ahí, ahorrar lo más posible y tirar para otro lado, ¿no? Lo que pasa es que esto nos lleva a una reflexión. ¿A quiénes estamos expulsando de nuestros barrios con estos precios de los alquileres por las nubes? ¿A quiénes no les estamos dejando de venir? Y a quienes sí, a quienes las instituciones sí que les da facilidades, no solo para alquilar, comprar una casa, sino para obtener una visa dorada, que es un tema del que querías hablar tú, John, que es un visado que da la residencia a grandes inversores sin llevar a cabo una investigación rigurosa sobre el origen de estos fondos, ¿no? Sí, bueno, las Golden Visas, ¿no? Sí. Que llevamos ya años. No, España no es el único país que lo hace, ¿no? Se empezó a dar después de la crisis del 2008, pero bueno, necesitas tener unos requisitos, ¿no? Santiago, corrígeme, pero al menos comprar un inmueble de más de 500.000, ya sea un piso bueno o sea un local o lo que sea, o invertir, o bueno,
invertir o poner 1 millón de euros en bonos o en cuentas. Es decir, esto beneficia sobre todo a los bancos, pero realmente no es una residencia para inversores al final. No. Alguno habrá, pero sobre todo es una residencia lo que estás comprando. Lo que están comprando es seguridad, es impunidad, porque es que no se analiza ni quién viene, ni de dónde trae el dinero, ni cómo lo ha conseguido, ni si está limpio o no está limpio. Da igual, con que tengas esos 500.000 para comprarte una casa, ya tienes tu residencia permanente. Y creo que se nos está colando gente que no es demasiado legal. Sí, esto, como has apuntado, en España, esto sobre todo empezó a generalizarse a partir del 2009-2010. Pero creo que en total hay unas 96.000 personas, entre familiares y directos, que en España se encuentran en esta situación. Pero bueno, John, tú sabes que el país donde esto se ha generalizado más es el Reino Unido. Sí. Londres está, sobre todo en los barrios más elevados, Mayfair, etcétera, etcétera, está totalmente lleno de viviendas vacías. Sí, está sobre todo lleno de rusos en Londres, algo de indios por razones obvias. Sí. Y en tercer lugar, chinos, que también están aquí presentes en España, pero es verdad que nosotros también tenemos una inmigración muy pudiente de Venezuela, de Colombia, de México. Hoy justo en El País escriben sobre las Golden Visa David Martínez y Manuel Villorea Mendieta, que son miembros de Transparencia Internacional. Manuel es también catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos y creo que podemos saludarlo. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En el artículo que escribís hoy para El País aseguráis que el riesgo de permitir la entrada a España de personas que quieren blanquear grandes cantidades de dinero es muy alto. ¿Qué hace falta para garantizar un mayor control del origen de estas fortunas, Manuel? Bueno, yo creo que esencialmente hay que investigarlos en su país de origen y para eso las embajadas pues tienen personal que probablemente no es suficiente, pero que podría empezar a ayudar si tuviera tiempo, pero es que las visas estas, el tiempo que les dan para investigar es muy pequeño. Yo creo que no llega a un mes. Claro, en un mes es imposible que la policía investigue en profundidad de dónde viene el dinero, cuáles son las redes en las que está situado el posible corrupto o el posible criminal. Bueno, en consecuencia necesitamos mejorar mucho los niveles de investigación si queremos mantener las Golden Visa, que ese es otro tema, ¿no? Manuel, porque ¿cuánto se investiga o cuánto tiempo de papeleo necesita una persona que no tenga esos 500.000 euros de saque para comprar algo, que venga aquí a trabajar, necesita un permiso de residencia y vaya a su embajada determinada o vaya pues ante el ministerio determinado? Sí, hay una enorme diferencia entre ese mes y 500.000 y el no tener dinero y solamente venir con ganas de trabajar. Claro, bueno, es que cuando uno analiza estos hechos se da cuenta de las enormes desigualdades e injusticias, porque hay gente que está meses y meses para poder reunir los papeles, que cuando intenta llegar al centro de extranjería tiene que hacerlo con cita previa, que luego la cita previa se la dan para meses más tarde, que muchas veces casi no pueden llegar, y estos personas humildes que no tienen tiempo para estas cosas y no tienen los conocimientos legales ni el acceso a internet muchas veces para poder hacer esto. Entonces las diferencias son terribles también. Lo que pasa es que vosotros advertís en la tribuna, España se está convirtiendo en un país donde la adquisición de fondos se pone por encima de la igualdad y la seguridad. Yo creo que sí, ¿no? El tema de fondo es, bueno, que vengan con dinero y da lo mismo de dónde vengan, ¿no? Quien no venga con dinero, pues mejor que no venga, ¿no? Cuando es verdad que necesitamos mucha gente para trabajar en trabajos que ahora mismo en España muchos españoles no quieren, cuando necesitamos subir nuestros niveles de población, etcétera, para poder mantener las pensiones, etcétera. Yo creo que es una visión muy cortoplacista, ¿no?
Yo no sé, Manuel, si en Transparencia Internacional tenéis estudios o habéis conseguido averiguar de toda esta gente. Creo que Santiago decía que eran casi 90.000 entre familiares y los peticionarios iniciales de las Golden Visa. 99.000. Sí, bueno, ¿cuántos de ellos de verdad se constituyen en, digamos, inversores, por utilizar una palabra que suele utilizar el gobierno, o generadores de actividad, empleadores, digamos? Han trasladado, pues no sé, su fábrica de tal, o su tienda de cual, o su empresa de no sé qué, la han traído aquí a España, o simplemente se han comprado su piso en la calle La Gasca o enfrente del mar en Denia, y además con eso consiguen acceso no solo a España, sino también al espacio Schengen, todo el sistema financiero de la Unión Europea. Claro, no, es difícil saberlo, ¿no? Pero los datos que tenemos nos indican que en general no se trata de personas que traigan empresas, sino que simplemente compran residencia o bien invierten en acciones, ¿no?, del Estado. Y con eso ya se consigue. Es decir, si fueran emprendedores que generan empleo y traen aquí grandes cantidades de inversión, eso es completamente distinto. De eso, pues claro, las personas que trabajan para multinacionales y empresas de este tipo, pues tienen derecho también a una residencia mucho más rápida, pero no es este el caso, ¿no? Y el argumento, Manuel, para no hacer esta verificación exhaustiva del origen de los fondos que vosotros, por ejemplo, recomendáis, ¿cuál es? Probablemente que entonces no vendrían casi ninguno. Probablemente no estarían muy interesados, porque se encontrarían muchas veces cuáles son los orígenes de esas fortunas, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es la principal razón. Por eso concluís la tribuna diciendo, tal vez seremos un poco más pobres, pero más honrados, ¿no?, si se investigara. Sí, yo creo que sí, ¿no? No llegaremos a tener estos 3.423 millones de euros que desde la entrada en vigor han llegado, pero probablemente lo haremos con más honestidad, ¿no? Y sin tanta desigualdad, ¿no? Creo que cuando sigamos diciendo que Madrid se está convirtiendo en el nuevo Miami, teníamos que pensarlo también desde una multiperspectiva, incluido esta, por ejemplo. Sí. O cuando digamos que hace medio año se consiguió confiscar fortunas de grandes oligarcas rusos, era porque estaban en España por este tipo de razones, ¿no? Porque solamente con comprar una casa de más de $500,000 ya tienes la residencia permanente, ¿no? Sí, claro. Es que, bueno, de hecho, pues las inversiones rusas en España son importantes, y las inversiones de estas personas son más de 4.300 personas procedentes de Rusia que han invertido en España, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos indica algo, ¿no? No quiero decir con esto que todos los rusos que vengan sean delincuentes, pero desde luego este es un camino mucho más rápido para quienes tienen dinero que ocultar, ¿no? Manuel Villore Mendieta, catedrático en Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Transparencia Internacional, muchas gracias por asomarte a la ventana y por hacernos pensar también, Manuel, en qué tipo de modelo estamos construyendo de sociedad. Muchísimas gracias a vosotros, un honor. Un abrazo. Oye, Santiago, cuéntanos qué es esto del chat GPT. Pues esto Marta, ya es la bomba y puede ser, pues no lo sé. A ver, esto, resumiendo muchísimo, es una inteligencia artificial que está todavía en su versión beta, es decir, es un proyecto, no está totalmente acabado, de acceso totalmente gratuito a través de una web muy simple que se llama chat.openai.com. Entras allí, pones tu mail, pones tu teléfono y entonces te das de alta y puedes usarla gratuitamente. ¿Qué puedes hacer en esta web, de hecho, ¿no? Sí. Bueno, pues puedes desde darle un texto y decir que te lo codifique en lenguaje Python, puedes decirle que te escriba un cuento, puedes interactuar con ella, puedes tener una conversación, le puedes hacer preguntas, es decir, es
como digo, la bomba, Marta. Sí, yo he visto... ¿Puedes mantener una conversación? Sí, yo me he metido, he visto algunas de las conversaciones. Bueno, hay gente, Santiago, que está diciendo que esto es el final de Google. Me parece un poco exagerado, pero yo para... John, perdona, ahora no es el final de Google. Ahora no, ¿verdad? Ahora... dentro de 5 años no lo sé. Puede ser. Bueno, hay gente que dice que en 20 años ya no vamos a tener ni páginas web, ni las vamos a necesitar, ¿no? Yo, para que la audiencia lo entienda así un poco, esto no es tanto así, no es tanto como el robot este de Alien que hablaba perfectamente y tal, no, es más bien como el Jarvis de Iron Man, que le está hablando a una especie de inteligencia que le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde vamos? Dime los peligros que hay, o ¿qué me apetece hacer ahora, ¿no? Entonces tú le puedes sugerir chat, le haces preguntas. Esta inteligencia, el chat este GPT, es capaz de identificar enseguida no solo que estás hablando en español, en este caso, sino si le estás hablando en un lenguaje urbano, en un lenguaje donde metas, pues no sé, patadas al idioma, donde digas barbaridades, donde se acomoda a tu forma de decir las cosas, ¿no? Y como dice Santiago, hay gente que le está pidiendo... estudiantes que, oye, que tengo que hacer una redacción de 1000 palabras sobre determinado tema. Te pones y luego corriges 3 o 4 cosas, ¿no? De un poco de tono, pero te la hace. He visto incluso pedirle que cambie la letra de Bohemian Rhapsody, dirigiéndose como si fuera un opositor. Y entonces empieza la canción, ¿Is this the real life? It's just a fantasy, no es solo una fantasía. Pero tienes que ir a la academia y tienes que seguir estudiando, ¿no? Y la letra está muy bien. Está muy bien, Sí, pero eso, John, está muy bien, pero a mí me interesa más la parte, digamos, práctica. O sea, es decir, que te programe en C++, que te programe en Java, es decir, que te programe en lenguajes que se están utilizando ahora. Cuidado, ¿eh? Y por lo menos abierto por el momento, ¿verdad? Que esta es la revolución, y gratis, ¿no? Esta es la segunda, o sea, yo tengo al respecto de este sistema, tengo 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿quiénes están detrás de esto? Es lo que yo estoy investigando ahora. O sea, ¿quiénes están detrás de esto? No quién lo ha diseñado, esto me da igual. Porque claro, esto cuesta mucho dinero diseñar esto, muchísimo. Y en segundo lugar, es gratis. Ya. O sea, ¿por qué es gratis? ¿Es posible que sea gratis ahora porque para que la población, la ciudadanía vea que es necesario, que es útil, que es también atractivo, que distrae, etcétera, etcétera, y luego después te hagan pagar por ello? Yo desde luego lo que yo he hablado con varias personas de este tema, entonces dice, bueno, pero a ver, esto es el principio. Claro, yo viví el desarrollo de la informática en las empresas, y yo recuerdo lo que era escribir un texto en WordPerfect con MS2. Había que hacer un máster hace 30 años de esto, ¿no? Claro, ahora, si pensamos en este sistema, tú y yo lo apuntabas, ¿no? Dentro de 20 años. Dentro de 20 años yo no sé si existirán páginas web, pero imagínate este sistema a dónde puede haber evolucionado. Bueno, pues con esos deberes de quién está detrás de ChatGPT nos deja Santiago. Un beso, Santiago, gracias. Muy bien, vale, hasta luego. Buenas tardes. Mira, John, es poner a la reina del soul, Aretha Franklin, y aparece Iñaki de la Torre. Iñaki, buenas tardes. Buenas tardes, es verdad, es mágico. Sí, es mágico. Esto sí que es mágico. Se cumplen 50 años del disco más vendido, de la grabación de este disco, Amazing Grace, y coincide con el Festival de Gospel que se está celebrando en Madrid y que han traído a los mejores cantantes de gospel que hemos invitado a La Ventana. Escuchamos unos minutos de publicidad y luego les escuchamos a ellos cantar también. Sí. La Ventana, en Ser Podcast. Ramaseri, Ramaseri, Ramaseri. Kiena Ramaseri, oh, Kiena Ramaseri. Ramaseri, 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 Ramaseri. Kiena Ramaseri, oh, Kiena Ramaseri.
Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias, a quienes acaban de escuchar, y yo insistía, Iñaki de la Torre y yo acabamos de ver en directo, es al Soweto Gospel Choir, que a lo mejor el nombre no les suena, pero si les digo que han ganado un montón de Grammys, que han actuado ante Nelson Mandela, Desmond Tutu, Barack Obama, entre muchos otros, pues hacen una idea de la relevancia de este coro y del privilegio que es para nosotros tenerlos aquí. Y el responsable de eso, de que ellos estén aquí, es el director artístico del Festival Grandes del Gospel, Luis Manjarrés. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Marta, a ti y a todos los oyentes. Gracias por traernos a esta fiesta aquí al estudio de la cadena SER. Bueno, la verdad es que estamos encantados de estar aquí. Me han dicho que llevas 30 años empeñado en traer el gospel a España. Sí, más o menos desde el año 1991. ¿A ti de dónde te viene esta pasión por el gospel? Bueno, al final todo es un poco de es azar y es necesidad, ¿no? Algo tenía que hacer. Pero ¿cómo fue ese encuentro con esta música? Yo hacía en un festival muy bonito en Oviedo, un festival de jazz, pero me di cuenta que había gente que lo hacía mucho mejor que yo. Luego lo que era en plan comercial, como managers, como organizadores de gira, y que no había nadie que hiciese gospel, ¿no? Y entonces empecé con The Fairfield Four, the oldest teenager group in America. El grupo más viejo de adolescentes de América, porque cuando yo los hice tenían más de 70 años. Sí. Y aquí sigo. ¿Y en España qué tal el recibimiento tuviste al principio? ¿Ha ido calentando, digamos, en este sentido, o ya había una afición por ahí oculta que nadie sabía? En España lo que había, sobre todo, antes estábamos hablando Iñaki y yo de Golden Gate Quartet. Golden Gate ya habían estado en España, concretamente en Bilbao. Yo creo que vi una fotografía una vez en un sitio que no me acuerdo cuál era, en Bilbao, año 57, algo así, ¿no? Sí. Pero lo que había en España era un grupo que venía a través de las sociedades filarmónicas y que hacía negro espiritual, no gospel, que eran Los Angeles Jubilee Singers, que probablemente los hayas visto. Sí, perfectamente. Pero vamos, giras de gospel y mucho menos de continuo todos los años, y porque nosotros hemos llegado y ahora mismo estamos en 80 personas en carretera todos los meses de diciembre, 45 conciertos. Es una especie de gospel train que anda parando por todas las estaciones. Como el Soul Train americano, pero el gospel train. No, has dicho antes que no es lo mismo los negro espirituales que el gospel. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no me la sé. La diferencia musical es muy notoria, ¿no? En principio, Los Angeles Jubilee Singers, ya que los citábamos antes, son un grupo, o Bridget Basil, que estuvo aquí hace muy poco en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Son cantantes afroamericanos con formación clásica. Eso ya de entrada, ¿no? Y luego el gospel es realmente el género popular en las iglesias negras americanas. Obviamente la técnica de canto es absolutamente distinta, el tipo de beat, el ritmo, pues sencillamente está mucho más en la onda del jazz, del blues, del R&B. Luis, el gospel nace de los esclavos africanos que fuerzan a ir a Estados Unidos a trabajar en esas grandes plantaciones, tiene raíz en esa música ancestral africana y se empieza a cantar, sobre todo, como decías, en las iglesias. Ayúdanos a hacer un poco de historia para conocer las raíces del gospel y todo lo que ha derivado después, que ha sido en un montón de la historia de la música, ¿no?, en Estados Unidos. Sí, como bien dices, como bien señalas, las raíces del gospel están obviamente en las plantaciones, están en la esclavitud. Sencillamente esto es algo pues que no tiene posibilidad de discusión, ¿no? Pero el gospel como género es relativamente joven. En realidad, o sea, el gospel nace en Chicago. El gran compositor de gospel original es Thomas A. Dorsey, que originalmente era un pianista de blues,
y está vinculado pues a la clase obrera negra americana que emigró desde Mississippi a Chicago y que sencillamente empezaron a cantar gospel a partir de los años con la Gran Depresión, curiosamente, ¿no? Sí. De ahí viene ese eslogan del gospel que es Good News in Bad Times. También creo recordar, yo leí un libro de Ted Gioia que te lo has leído sobre la historia del blues y contaba una cosa muy graciosa, que parece que es muy lejana a la música negra, que es que el soul, el gospel, el rhythm and blues se empiezan a desarrollar en el norte de los Estados Unidos y a electrificar porque los negros del sur, cuando llega la máquina de vapor, resulta que pierden mucho trabajo en las plantaciones porque ya las máquinas se ocupan, con lo cual ellos están cantando una cosa así rara que nadie sabe qué es, que luego hemos llamado blues, una especie de folclore del Mississippi, y se ven obligados a ir al norte a decir, bueno, pues si les gusta este folclore lo vamos a cantar a ver si nos da para vivir, porque desde luego ya no podemos recoger algodón. Y es también por la época, yo creo, de la Gran Depresión. Sí, ciertamente yo creo que también, por decirlo de otro modo, en términos más contemporáneos, a los negros americanos les pasó lo mismo que a los alemanes de la RDA, ¿no? Que como no podían votar con las manos, votaron con los pies. Sí, está bien, sí. Pero yo creo que para cantar gospel necesitas de cierta espiritualidad, ¿no? Necesitas tener, digamos, el alma tranquila, ¿no? Se lo voy a decir a los chicos que están ahí, los pobres escuchando, no nos están entendiendo. Guys, I think if you are able to sing gospel is because you have peace in your soul, it's because you are good persons, ¿no? Que tienes que ser como, de alguna manera, gente buena para lograr transmitir un poco todo esto. Es decir, lo está diciendo además un ateo, ¿no? Pero me parece que tiene mucha relación con la religiosidad y una forma de entender el mundo que viene efectivamente del esclavismo, de las plantaciones, del sufrimiento, ¿no? Y del mantener una idea de comunidad, ¿no? Y también tiene una función de transmisión, ¿no? Esto nos lo puede contar Luis. Creo que igual que aquí se cantan unas canciones de iglesia aburridísimas, no se las enseñan nunca a estos señores. Son horrorosas y terribles, pero son para enseñar el catequismo a todo el que quiera ir a misa y no quiera leer o no pueda o no sepa leer, que eso también ocurría por ejemplo, con las vitrinas de las iglesias, ¿no? Y entonces allí también supongo que es que ha hecho mucha evangelización a través de hacerles cantar pasajes de la Biblia, ¿no? Sí, ahí realmente con la iglesia es muy distinta en Estados Unidos o en Sudáfrica a lo que es la tradición nuestra, la tradición católica, ¿no? Primero estás hablando de iglesias escasamente jerarquizadas, donde sencillamente si tú consideras que estás llamado, tú fundas tu iglesia y si funciona y resulta que tienes 1.000 o 2.000 o 3.000 feligreses o 50.000, pues oye, pues tienes tu iglesia y ya está. Eso, lo que quiero decir es que al final el hecho de la libertad tradicional del protestantismo a la hora de hablar, de discutir sobre la Biblia, pues ya te plantea una iglesia completamente distinta. De hecho, y especialmente para los negros americanos, el único sitio donde podían ser ellos mismos eran las iglesias, porque sencillamente era el único sitio probablemente donde podían institucionalizarse, donde además sencillamente no estaban controlados, donde podían decir lo que querían. Exactamente. Además, ¿no? Por eso también tienen una importante función en la lucha por la emancipación, ¿no? Sí. De hecho, vamos, este año abrimos el Grandes del Gospel de Madrid con Gospel Celebration to Aretha Franklin. Aretha Franklin, como tantos y tantos, ¿no? Incluyendo a Elvis Presley. Si no hubiesen existido las iglesias negras, probablemente no hubiésemos conocido a una Aretha Franklin como la que hemos conocido, ¿no? Porque Aretha Franklin, cante lo que cante, canta gospel siempre. Claro. Ella es hija de un predicador, C.L. Franklin, que además fue uno de los principales apoyos que tuvo Martin Luther King. Él era el alcalde, era un hombre de poder realmente en Detroit, ¿no? No era el alcalde, pero era el alcalde en la sombra, ¿no? Y aparte que era un magnífico cantante de gospel y vendía muchísimos discos. Y Aretha lo aprendió todo con gigantes del gospel como Clara Wards, como Marion Williams, y por eso fue muy grande. Y luego, Luis, ¿cómo ha sido la evolución de este género? Porque estaba leyendo, hay gospel tradicional, digamos, pero hay blues gospel, hay gospel sureño, hay electro gospel. Sí, ahora, bueno, eso ya sabes que es un poquito también esta manía que tenemos todos de poner nombres y etiquetas a todo, ¿no? Pero en general digamos que hay dos grandes corrientes, una la del gospel tradicional,
de lo que, por ejemplo, Black Heritage Choir serían unos grandes exponentes, y luego otras formas de entender el gospel, como por ejemplo la de Soweto, ¿no? Que es sencillamente pues mucho más contemporánea, probablemente, con mucha más, les preocupan mucho más otros aspectos que realmente a los grupos tradicionales de gospel americano no les preocupan, ¿no? Bueno, viniendo de Soweto no me extraña que tengan otras preocupaciones, ¿no? Sí. Porque, pero fíjate, al final, este viaje es a la inversa, el de la música, porque el gospel sale de Estados Unidos y llega hasta Soweto, ¿no? Sí, y bueno, pues Soweto es libre, digamos, desde hace escasamente 30 años, ¿no? Pero de allí salió la lucha contra el apartheid y, joder, tienen la única calle del mundo donde han nacido y vivido 2 premios Nobel de la Paz, ¿no? El Desmond Tutu y Nelson Mandela, ahí en medio del barrio. Así que esto de cantar y desear la paz y dar la paz, ¿no? con la música, ya yo creo que ya les viene de nacimiento allí, ¿no? Es un gusto, además, el gospel, como ha tenido no solamente esas ramificaciones que tú decías de ponerle nombre a subgéneros y tal y cual, que Luis, bueno, pues hace bromas y tiene razón, o sea, al final es gospel, sino que lo bonito es cómo ha ido enseñando a hacer coros, por ejemplo, a la gente del soul. Los coros que le hacían a Aretha Franklin muchas veces eran sus 2 hermanas, con las que también cantaba espirituales y, bueno, cantaba gospel, mejor dicho. Y luego el doo-wop también está basado, aunque luego empezaron cantando mucho los blancos, pero está basado en el gospel, en esos juegos, armonías de voces. En fin, le han enseñado muchas cosas a todo el mundo, no solamente en cuanto a la liberación del hombre negro, sino también en cuanto a la música. Mucha de la música que decimos, oh, qué bonita la música norteamericana. No, norteamericana venida de los negros. Oye, ¿y hay un gospel navideño? Porque yo me he estado escuchando, he de decir que cuando habéis dicho que venía esta gente, me he encontrado un disco que lo habéis citado de los Golden Gate Quartet. Sí, claro. Del año 90, porque como no le quito ni los precios ni nada a los discos... Espero que 90, cuando los regales, sí. Pero había muchas canciones que sonaban como muy navideñas, ¿no? El Silent Night y todo esto, ¿no? Me lo he estado escuchando un ratito, no sé si es que estamos ya en diciembre o qué, pero me parecía como para poner Nochebuena, ¿no? Bueno, de hecho nosotros todas las giras, que el momento culmen de las giras es ahora, es ahora en Navidad, y además no solo aquí, sino en toda Europa, ¿no? Al final, con esto pasa, aparte de lo de los discos, ¿no? Que obviamente lo de la Navidad es uno de los grandes negocios que hay en la industria discográfica, y por lo tanto en el gospel también, ¿no? No hay nadie que no saque un disco por Navidad, y si no es que no eres nadie. Pero en el caso de las giras, sencillamente al final se ha institucionalizado el hecho de las giras de gospel en Navidad, y de hecho nosotros es una locura. Ahora mismo pues estás en Madrid, estás en Gijón. ¿Habéis vendido todo vosotros? ¿Habéis vendido todo? Sí, pero no solo aquí en Madrid, o sea, la tendencia general, había un señor al que yo admiro mucho, se llama Tony Hilbert, y que tiene el disco más maravilloso que se haya escrito sobre gospel, que es The Sound of Gospel. Y este decía que el gospel, allá por los años 70, era el secreto mejor escondido de los barrios americanos, ¿no? Y afortunadamente desde los años 70 hasta ahora ha pasado mucha agua bajo los puentes, y ahora es un secreto a voces, ¿no? Y la gente sencillamente agota los tickets, los compra, ya está. En el festival que hicisteis el año pasado, creo que fueron unas 8.000 personas las que fueron a ver los conciertos de gospel, aquí en Madrid solamente. Sí, y este año la tónica es la misma, ¿no? Al final estamos vendiendo por encima, en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, por encima del 90% de las entradas. Pero Luis, la primera vez que tú propones hacer en España un festival de gospel, claro, te mirarían como diciendo, bueno, pues... ¿Eso qué es, para empezar? Sí, bueno, eran tiempos heroicos, ¿no? Donde tenías que explicar que no vendías calcetines, pero de todos modos era muy bonito también, ¿no? Porque yo recuerdo en Lugo, por ejemplo, allá por el año 90, un poco más tarde, con un grupo que hablaba con Iñaki, con Blind Boys of Alabama, que como su propio nombre indica, son ciegos. También tenían, pues eso, más de 70 años, y andaban con unas de estas chaquetillas americanas de college, de universidad, que eran de los Bugs Bunny, o sea, con el conejo de la suerte y azul eléctrico, ¿no? Y iban unos, o sea, apoyándose unos en el hombro del otro en fila india, ¿no? Sí. Y era un espectáculo, ¿no? Yo creo que desde luego eran maestros de la publicidad, porque aquello era posible pasar indiferente, inadvertido. Tenemos aquí a Soweto Gospel Choir. Cuéntanos en un minuto algo de este coro, Luis, la relevancia de que estén aquí en España girando.
Bueno, ya los hemos oído, pero bueno, sí, cuenta. La relevancia ya... Soweto está dentro de la programación general de Grandes del Gospel y ellos estuvieron ayer en el Teatro Arriaga en Bilbao, hacen 3 shows aquí en Madrid, en Grandes del Gospel de Madrid, y luego se irán a Canarias, al Auditorio Alfredo Kraus, y posteriormente acaban en Sant Cugat, en Barcelona. Vamos a cerrar esta primera hora de ventana escuchando al Soweto Gospel Choir con la última interpretación dedicada a Mandela. Vamos a escucharles cuando queráis. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.